piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 2 de diciembre. Creo que no se nos había quedado por ahí ningún pendiente. Tampoco ya vamos a revisar, creo yo, otras cosas. Estamos entrando en la última parte de esto am, en esto del mes. Y bien, vamos con la lectura, ¿no? Nos habíamos quedado en terrenos desfavorables, ya que no puedes atrincherarte en ello. Debes apresurarte a salir en terrenos cercados. Introduce tácticas sorpresivas, ¿no? Y es que, pues, cuando hay un terreno cercado, si lo que buscas es sorprender, incluso hasta una huida o una estampida podría llegar a resultar peligroso. Así que, como les decía ayer, a veces este tipo de cosas dependen de la habilidad de quien está al frente en batalla, ¿no? Por eso, para tareas complicadas o para tareas que no son tan fáciles, pues lo que se sugiere es que sea bastante experimentado quien está al frente, ¿no? Dice, si las tropas caen en un terreno mortal, todo el mundo luchará de manera espontánea. Por esto se dice, sitúa a las tropas en un terreno mortal y sobrevivirán. Y es que hasta la fecha yo no he conocido algún soldado que pues sea soldado de carrera que no tenga activo ese instinto de supervivencia. No he conocido, por lo menos hasta el día de hoy, 1 de diciembre, que estamos grabando esta reflexionada, no he conocido a la persona que sea así, ¿no? Que le digan, ¿sabes qué? Vamos a ir a la batalla, pero lo más probable es que ni siquiera vas a volver, así que ni te preocupes, no luchas, no metas las manos, no te defiendas, no hagas nada y pues nos vemos en el infierno, ¿no? Y yo no conozco hasta la fecha ningún soldado que básicamente sea así, ¿no? De hecho, creo que no los hay, ¿no? Porque no habrían pasado entonces el examen de valor, creo yo, ¿no? Pero bueno, o a lo mejor terminaron teniendo pie plano, pero de algo estoy seguro es que muy probablemente no se encuentren a ningún ejército del mundo, ¿no? Así que, bien, ¿qué más les iba a decir con este asunto de los chistes a veces? Ah, sí, ya me acordé. Y es que por ahí en TikTok, me parece, de repente me aparece, no sé si sea alguna clase de publicidad, no sé si alguno de mis contactos siga a esta persona, pero de vez en cuando me aparecen entrevistas a personas que estuvieron en la cárcel y ellos comienzan a comentar, a contar su experiencia de lo que les pasó cuando estuvieron ahí adentro, ¿no? Y de algo que me he dado cuenta, y es que a veces hacen la referencia, es que es como el libro este de La Divina Comedia, ¿no? Que dependiendo del pecado, más o menos, es más o menos la penitencia. Entonces, en aquel entonces, pobre Virgil,
pues le tocó padecer las de aquellas, ¿no? Pero para que quede un poquito más claro de qué es lo que estoy hablando, porque pues a lo mejor hay muchos que no han leído la Divina Comedia, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial de qué trata el libro de la Divina Comedia, ¿no? No es de chistes, sí es una novela, pero no es de chistes, ¿no? Aunque se llame La Divina Comedia. Vaya, no es de chistes de angelitos, pues vamos a ver entonces si no es de chistes de angelitos, de qué trata, ¿no? Y es que a veces tengo que hacer este tipo de aclaraciones porque a veces llegan a creer que, por ejemplo, la topología es la ciencia que estudia a los topos, ¿no? O que cuando decimos topología es un grupo de topos universitarios que pues están reuniéndose para hacer una clase de fiesta donde hay bromas pesadas, ¿no? Y no, eso no es la topología, ¿no? Así que vamos a continuar. Dice La Divina Comedia de Dante Alighieri es un poema épico del siglo XIV considerado una de las obras fundamentales de la literatura universal. Se divide en tres partes: infierno, purgatorio y paraíso, y narra el viaje alegórico del propio Dante a través de los reinos del más allá, guiado primero por el poeta Virgilio, ¿no? Y luego por su amada Beatriz, ¿no? Así que miren qué barbaridad. em, no me acordaba de la parte de Beatriz, de la parte de Virgilio sí, pero la verdad es que no la terminé, me quedé como a la mitad. Bien, vamos a continuar. Infierno, un abismo con 9 círculos donde las almas son castigadas según la gravedad de sus pecados. Ya ven, pues lo que les decía. Lujuria, avaricia, herejía, etcétera, ¿no? Aquí Dante critica vicios humanos y problemas políticos de su época. Purgatorio, una montaña de 7 niveles donde las almas se purifican mediante el arrepentimiento y el sufrimiento redentor. Paraíso, un viaje místico a través de 9 esferas celestiales, culminando en la visión de Dios, representa la unión del alma con lo divino, ¿no? Así es que, bien, temas clave, redención del espíritu, justicia divina, amor y razón, ¿no? Contexto histórico, escrito en toscano, vernáculo, no en latín, democratizó el acceso a la literatura. Incluye referencias a figuras históricas como Farinata Degli, Uberti y alusiones a conflictos entre güelfos y gibelinos en la Florencia medieval, ¿no? Y esto sí es importante por ese asunto de que a veces hablan de la Florencia, de la Florentina, etcétera, etcétera. Y yo sí me pregunto, ¿saben, por lo menos saben exactamente de qué están hablando? Digo, yo lo dudo, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿ni qué carambas tienen que ver con Italia, no? Por ejemplo. Pero bueno, ¿no? Ahora sí que cada quien, de aquí cada quien dice lo que se le hincha la gana, opina lo que quiere opinar, siempre y cuando pues me respeten, ¿no? Que es mi derecho, sobre todo si estoy aquí adentro de mi casa, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que podrían llegar a ser consideradas ofensivas, agresivas, eh, que lesionan la integridad de alguna persona, pero creo yo que dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, si estoy adentro de mi casa y lo que estoy haciendo tiene un contexto únicamente personal, creo yo que sería de locos eh, admitir que alguien se vería ofendido, pues por algo que estoy haciendo dentro de mi casa y que por lo tanto, pues nadie podría estar viendo o estar al pendiente de ello, ¿no?
O sea, sería de locos, o sea, como, ¿por qué carajo te ofendes de algo que ni siquiera tendrías de estar enterado de qué pasa o qué está haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en algún momento en el transcurso del año, estuve muy tentado a llevar por escrito el checklist de mis canciones que voy a poner en Año Nuevo para que, desde Presidencia Municipal de Ecatepec le digan a los policías municipales que si llegan a escuchar alguna canción del listado que voy a entregar y que me van a sellar, pues simple y sencillamente no digan nada, porque la presidenta municipal está enterada que ese va a ser el checklist de Año Nuevo, ¿no? Pero después pensé y dije, pues si a veces la vida es un poquito más sencilla, es más fácil y cada quien se la complica, pues utilizo audífonos y por el artículo 16, artículo 17, etcétera, etcétera, simple y sencillamente no pueden decir absolutamente nada de algo que incluso estoy escuchando con audífonos, ¿no? Así que, pues cada quien se complica la vida a veces de a gratis, ¿no? Porque pues a veces ni es tan complicado el asunto, ¿no? Y por cierto, aquí hemos hablado de muchas cosas, de signos zodiacales, de santorales, pero no sé si de alguna manera ya les he dicho el significado de mi nombre. Así que la verdad es que no me acuerdo, vamos a preguntar, y creo que sí, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, dime el significado del nombre Arturo, ¿no? Vamos a ver qué dice, ¿no? Dice, Arturo es un nombre masculino con raíces profundas y un significado poderoso, y aquí su análisis. Origen y etimología proviene del término Artorius, latín, que deriva de Artos en oso en galés antiguo. Interpretación compuesta, es decir, es un oso, ¿no? Entonces, si de alguna manera llego a pintar un oso fuera de mi casa, y yo sé de antemano, porque eso sí lo sabía, que mi nombre tiene implícito el significado oso, pues, y es mi casa, de hecho, estoy haciendo referencia a mí mismo, ¿no? Porque pues es lo que significa y ahí está, ¿no? No entiendo por qué de alguna manera alguien se podría llegar a ver proyectado. De hecho, sería bastante raro, incluso de análisis a veces psicológico, ¿no? Interpretación compuesta. Algunos lingüistas lo vinculan a oso, más reigos, rey, formando reyoso, ¿no? Y otros lo ligan a otro tipo de cosas. Y ahorita les voy a decir exactamente a qué me refiero, ¿no? El oso representa poder físico y protección en la mitología celta. Y por eso es otro significado que también les voy a comentar. Liderazgo, asociado al mítico rey Arturo, encarna cualidades de gobernante justo y estratega militar, ¿no? Simple y sencillamente por la historia ya existente de este rally, ¿no? Así de sencillo. Creo yo que hay algún otro contexto, pues no hay, ¿no? Popularizado por las narraciones medievales como la muerte de Arturo de Tomás Malory de 1485 y San Arturo Mártir en Inglaterra, celebrado el 15 de noviembre. Geografía, tres volcanes en América Latina llevan este nombre, que es Guatemala y México, ¿no? Y en la literatura, Arturo Pérez Reverte, escritor español, y Arturo Uslar Pietri, novelista venezolano, ¿no? Ejemplo histórico. Arturo Alessandri Palma, presidente chileno que modernizó leyes laborales en 1920, ¿no?
Así que denme un segundito. Ok. Y por último, ¿por qué se le ha dado significado como el guardián de la osa, ¿no? Y vamos a ver qué dice, de dónde sale, o a lo mejor estoy alucinando, no es así, ¿no? El nombre Arturo como guardián de la osa tiene raíces en su etimología, mitología y simbolismo cultural, y aquí los detalles, es decir, de entrada mentira no es, ¿no? Pero hay quienes sí lo toman, bueno, hay quienes que ya sabían incluso este significado y creen que de alguna manera yo soy nana de alguien, yo soy mamá de alguien, soy el papá de alguien, tengo la obligación de cuidar a alguien, lo cual no es así. Ni soy mamá de nadie, ni soy papá de nadie, ni soy mamá de nadie, ni tengo la obligación de cuidar a absolutamente nadie. Digo, sí lo hago cuando las personas me interesan porque son mis amistades. De ahí en fuera, absolutamente todos se pueden ir a echarme un baile, ¿no? Así que, bien, continuamos, dice. El nombre deriva de Artos, oso en galés antiguo, más Ribos, rey, Artorius, ¿no? En latín. Dice, relación con constelaciones, en la antigüedad se asoció a la Osa Mayor, que está hablando justamente de una estrella. Eh, Algunas teorías sugieren que Arturo podría vincularse a la frase griega Arcturus, que significa guardián de la Osa, en referencia a a la constelación de Botes, que vigila a la Osa Mayor en el cielo nocturno. Entonces, es, una constelación, ¿no? O más bien está, referenciado a la constelación de Botes, ¿no? Simbolismo en mitologías. En la cultura celta, el oso era un animal sagrado, símbolo de fuerza, protección y conexión con lo divino. Los guerreros usaban pieles de oso para invocar su poder, ¿no? Esto es para los guardianes cósmicos en la astrología antigua, Botes, asociado a Arturo, y así dice, no estoy diciendo, inventando nada, ¿no? Si alguien quiere seguir buscando a ver si de alguna manera estoy mintiendo, lo puede hacer porque pues es el concepto que yo conozco desde niño, ¿no? Y entonces, si en algún momento se me ocurre pintar un oso afuera de mi domicilio, primero hay que considerar que es mi casa y está haciendo referencia a mi nombre, ¿no? Si alguien se viese proyectado, pues creo yo que más bien lo que necesita es un psicólogo y necesita terapia, ¿no? Dice, se consideraba a el pastor que custodiaba a las osas celestes, osa mayor y osa menor, reforzando la idea de vigilancia, ¿no? Pero yo creo que más bien era vigilancia en el contexto de ser cuidador, más allá de ser una clase de acosador, ¿no? Creo yo. La verdad es que no sé, habrá que preguntarle pues a los astrólogos, a ver si ellos saben algo. Leyenda artúrica y su rol protector. Rey Arturo en la literatura medieval, el personaje encarna al líder que protege su reino, Camilo, de invasores y caos, similar a un oso defendiendo su territorio, ¿no? Incluso también es bíblico el asunto y ahí lo dejo porque luego se me ofenden cierto tipo de peludos, ¿no? Excalibur, su espada mítica simboliza autoridad y debe de guardián, alineándose con la ferocidad, deber de guardia, alineándose con la ferocidad protectora del oso.
interpretaciones modernas, psicología arqueotípica. Carl Jung vinculó al oso con el arquetipo de cuidador o protector de lo sagrado. Ecología en culturas nórdicas y siberianas, el oso era visto como guardián de los bosques, un rol que se traslada metafóricamente al nombre, ¿no? Además de que creo yo que todos en la infancia llegamos a ver muchas caricaturas que justamente hacen referencia justamente a esto, ¿no? Al oso como el guardián de los bosques. Y ahí está el oso Yogi y el varón rojo, ¿no? Así que para que ya se nos acabó el tiempo, ya está en rojo el botón. Así que pues por hoy es todo y pues la próxima vez que tengan duda, no se preocupen, yo les explico desde la Divina Comedia hasta el significado de un nombre, cualquiera que este sea, ¿no? No tiene que ser exactamente el mío, ¿no? Así que por hoy es todo, vámonos a editar y a subir, ¿no? Vámonos.